Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 12 de Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2. Estamos en el eje 3, recuerden, unidad y especificidad. Con este eje nos estamos refiriendo a la unidad y especificidad de Latinoamérica, para pensar justamente una filosofía latinoamericana. Y comenzamos hablando del gran pensador de nuestra América, que fue José Martí. José Martí, con esa idea de unificación de todos los pueblos que forman parte del Caribe y de Sudamérica, digamos, de lo que es Latinoamérica en general, pero que no es solo latino, que también hay componentes negros, afrodescendientes muy importantes en nuestro mestizaje, ¿no? Está pregonando una unidad muy fuerte. Y esta unidad va a ser un símbolo muy importante, bueno, ya habíamos señalado al comienzo de este eje, por algunos antecedentes, los grandes libertadores de América, pero también podemos pensarlo como un símbolo muy importante de este siglo XXI, donde el neoliberalismo y donde las corrientes más exacerbadas del capitalismo financiero nos están depredando el planeta. Realmente no dejan país en pie, y particularmente en Latinoamérica estamos viendo cómo realmente las crisis golpean de una manera muy dura, en este caso la pandemia, en este año 2020, y mucho más dura aún cuando esos gobiernos son con una mirada de derecha o de ultraderecha muy alineada con Estados Unidos, ¿no? Ahí, en ese caso, las crisis son mucho más importantes. Por eso esta región, que es tan débil en comparación al mundo, a las grandes potencias, necesita una unidad. Y nosotros nos preguntamos en qué se basa, cuál es el fundamento para esa unificación. Al comienzo de este siglo XXI hubo unificación, hubo afinidades, se quedaron cortas. Luego vinieron todos estos gobiernos de derecha o ultraderecha, generalmente sostenido por Estados Unidos, y destruyeron cualquier tipo de unidad latinoamericana. Con lo cual, quiero decir, es un problema muy vigente, y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, básicamente porque nos interpela, ¿no? Nos interpela de manera directa, sobre todo cuando aparecen, por ejemplo, prejuicios no quiero reproducir acá frases discriminatorias, xenófobas, que generalmente son hacia determinado tipo de extranjeros y no hacia otros, ¿no? Se le dice al de determinada nacionalidad y no al de otra. Esto es notorio. Luego pasamos por Taborda y hemos visto y analizado en las clases anteriores cómo Taborda está pensando lo propio. Y esto propio tiene que ver con, bueno, señalábamos la última vez, con lo facúndico, ¿no? La barbarie genuina de nuestra América, y también con una construcción, hemos insistido mucho, respecto de lo ideal, ¿no? La importancia que tiene lo ideal como ese foco iluminador puesto a futuro y que nos permite transformar la realidad presente. Nos tenemos ahora enfrente o adelante o a estudiar un filósofo de la misma época de Saúl Taborda, lo mencionamos y compartió con él la publicación de una revista, también lo mencionamos. También es cordobés, Carlos Astrada, un filósofo sumamente interesante, argentino, muy importante, muy poco estudiado, vamos a decirlo también. Nació en 1894 y falleció en 1970. Nació, bueno, en Córdoba, estudió en Alemania un tiempo, en la década del 20, que podemos decir la mejor década por lejos de la filosofía alemana.
y estudió conoció personalmente a los más importantes de esa época. Es un pensador interesante, ustedes van a ver, ecléctico, esto quiere decir cambiante, tiene distintas corrientes, distintas posiciones, van cambiando esas posiciones, pero bueno, hay como algunas constantes, podemos decir, de pensamiento que se mantienen más allá de la evolución. Y en ese sentido tendríamos que hablar de influencias de grandes figuras de la filosofía alemana en Astrada, como son, bueno, Martin Heidegger, Hegel, Marx, Schelling, Scheler, en fin, esos son los grandes filósofos del siglo XIX y del siglo XX de Alemania. Hay que decir también que Carlos Astrada estuvo muy comprometido en la organización y en la realización del Congreso de Filosofía de 1949, que fue el primer congreso internacional de filosofía que se hizo en Argentina y que trajo a las mejores figuras del momento de la filosofía mundial. Y en ese momento, 1949, fue muy cercano Carlos Astrada al peronismo. Pero después migró hacia una posición más comunista, maoísta y demás. Escribió muchísimos libros, artículos académicos también, cantidad. Fue, bueno, no solo profesor universitario, sino también ocupó cargos, fue funcionario de la universidad. Realmente una figura de primer nivel, de mucha calidad, y que sin embargo, y esto es lo interesante, medio puede parecer anecdótico, pero no lo es en el contexto del planteo de esta materia, y es que no se lo estudia en la carrera de filosofía. O sea, uno puede ir a estudiar filosofía en Buenos Aires, en Córdoba, en otros lugares también, y hacer todas las materias, recibirse y no haber oído nombrar, quizás nombrar sí, pero no leído, Carlos Astrada. Realmente es increíble. Lo cuento porque no lo puedo creer, justamente. Pero sí se estudia en filosófico-pedagógica, ¿ven? Somos tan particulares. El libro del que tenemos una selección, es a su vez una selección de textos de Astrada. Se titula Metafísica de la Pampa, se publicó en 2007, y tanto el título como la selección y compilación de textos de distinta época de Astrada no corrieron por cuenta de Astrada, sino por el compilador que se llama Guillermo David, que probablemente no, con seguridad es el tipo que más sabe de Carlos Astrada en Argentina por lejos. Lo ha trabajado de una manera detalladísima durante muchos años, de modo que conoce muy bien, y él también le pone el título al libro. Aún así podemos pensar, y por lo menos vamos a ver, de hecho, con los artículos que aparecen, que la compilación tiene como un hilo conductor básico, un eje básico, y es pensar la pampa, ¿no? Pensar lo autóctono y pensar la pampa. Y antes de entrar a los textos en particular, de nuevo, fíjense, ¿no? Con Taborda nos pasaba lo mismo. Aparece lo ideal, lo facúndico. Acá aparece la pampa, ¿no? Es decir, el gaucho, vamos a ver. Hay un tema, ¿no? Que bueno, es como dificultoso, pero nosotros veníamos de leer a Kusch unas clases atrás, y bueno, de alguna manera los filósofos argentinos buscan también qué es lo propio, qué es lo distintivo, pero de Argentina, ¿no? Y que en definitiva puede ser
también una manera de posicionarse para decir, bueno, y esto entra en juego como dentro de algo más grande de lo propio de América Latina. Bueno, es un tema. Y acá porque es un tema y es un problema que lo llevamos encima desde el comienzo del planteo de este eje. Lo propio tiene como un aspecto de singularidad, de particularidad. Pero nosotros tenemos que encontrar una particularidad que al mismo tiempo sea común a toda Latinoamérica. Una particularidad que nos distinga, pero que nos distinga a todos. Entonces también es una parte, pero es algo común. Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque generalmente como parte funciona, pero cuando se empieza a pensar de manera extendida, empieza a complicarse la situación. Tomemos el caso de Cush, el altiplano. Muy bien. El altiplano, ¿no? La cultura del altiplano funciona muy bien en el altiplano. Pero ¿y el Amazonas? ¿Y el Caribe? ¿Y México? ¿Y acá? ¿No? Entonces, ahí es donde empieza el mestizaje. Suena muy lindo, pero los cruces tienen como ciertas limitaciones. Y sobre todo cuando uno queda mirando esa parte fascinado. La Pampa, está muy bien, pero La Pampa no es toda la Argentina. No me refiero a la provincia, ¿no? Sino a la región, al llano. No, porque tenemos zonas montañosas, tenemos zonas costeras. Y menos, digamos, más difícil todavía de pensar es eso a nivel continental. Pero bueno, en definitiva, es una huella, ¿no? Que está bien, que los autores nos dejan, nos presentan, la dejan ahí y uno dice, bueno, esto me lleva bien hacia lo americano hasta cierto punto y en cierto punto se acabó el camino y hay que crear. Y eso es terrible para nosotros. Bueno, muy bien. Empecemos con el primero de los textos que tenemos seleccionados, que se titula Sustrato Nacional y Universalidad de la Filosofía. Justo acá el texto no tiene página, pero sería la página 11 del libro. Este texto es de 1949. Es interesante porque se plantea la idea de una filosofía argentina, ¿no? De un pensamiento filosófico argentino que necesariamente tiene que tener lo particular y lo universal, ¿no? Esto es lo nacional y lo universal. El pensamiento filosófico argentino tiene que tener una orientación y una búsqueda que se sigan de su propia modalidad, de su propio modo de ser. O sea, que esa orientación y esa búsqueda estén marcadas por nuestro modo de pensar, nuestro modo de ser. Pero al mismo tiempo, esto no implica lo nacional, que es tan importante, no implica cerrarse, sino todo lo contrario. Porque tenemos un buen sustrato nacional, tenemos que abrirnos a la universalidad de la filosofía. Es decir, a confrontar con otras posiciones, con otros pensamientos, con otras ideas, con otros pueblos. Y más, dice, hacia aquellos que aportaron a la convivencia humana, que más aportaron, ¿no? a la convivencia humana. Entonces, es más, esta idea es súper interesante, ¿no? Es decir, si no tuviéramos pensamiento nacional, nuestra entrada al pensamiento universal sería o bien tambaleante, ¿no? Amenazante, porque claro,
si uno no tiene una posición propia, rápidamente se va a contagiar de la posición ajena, que es lo que nos ha pasado. Bueno, a ver qué hacen los filósofos europeos, qué hacen los filósofos franceses, alemanes, ingleses. Bueno, hagámoslo nosotros. Tenemos que hacer lo que hacen otros, pero eso va a hacer borrar lo nacional, y este es un poco el trauma general de la filosofía y de la cultura nuestra, no solo de la filosofía. Pero entonces lo que necesitamos es tener muy clara la posición nacional para luego entrar en ese debate con una posición clara. Si no, vamos a estar copiando posiciones o desdibujándonos en ninguna posición clara. Esto es muy interesante para algo que vamos a ver sobre el final de la materia, que es la idea de la filosofía intercultural, ¿no? Es decir, la filosofía pensada como un diálogo entre muchas culturas, donde no hay una que es superior y otra que es inferior. Pero justamente para que no haya una que sea inferior y otra superior, hay que tener la autoestima, el autoconocimiento, la autoposición suficiente como nación para afirmarse. Y a partir de ahí entrar en diálogo y no de manera imitativa como venimos criticando. Entonces, y acá es interesante el argumento. La filosofía es fundamental para la vida de un pueblo. ¿Sí? Hay muchas cosas fundamentales. Comer, el arte, ¿no? La literatura, pero también la filosofía. ¿Y por qué? Bueno, dice Carlos Astrada, porque vertebra la cultura. Lindo verbo, vertebrar, ¿no? Estamos en naturales, entenderán perfectamente, ¿no? La vertebración quiere decir el poder conectar, pero al mismo tiempo mantener las especificidades, las diferencias, ¿no? La columna y las vértebras. Esta idea de la unidad y la diferencia, pero en simultáneo. Porque vertebra la cultura entonces y expone, la filosofía expone, piensa, dilucida los principios de la vida individual y nacional. Y acá menciona a Juan Bautista Alberdi. Alberdi, gran pensador del siglo XIX, ¿no? Sarmiento es uno, Alberdi es otro, de nuestra Argentina. Entonces, es muy importante la filosofía justamente para vertebrar, para darlo con los principios de la vida individual y colectiva. También es muy importante porque se relaciona con la sabiduría humana, dice Carlos Astrada, y porque expresa en última instancia la forma de pensar de un pueblo, de una nación, de una comunidad, de un conjunto, ¿no? De un todo, donde aparece entonces la distinción entre lo propio y lo ajeno. Es decir, necesitamos una filosofía para posicionarnos como pueblo, como nación, para pensar lo propio y para una vez, como decíamos hace un ratito, una vez tomando posición en eso, entrar en el debate internacional y poder pensar lo ajeno. Piensen ustedes qué importante es el debate internacional en ese momento. 1949, el mundo acaba de salir de una catástrofe que no vio nunca como tal y en tan poco tiempo como fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con millones y millones de asesinatos en masa, de horrores, justamente de aquellos que se decían la civilización, ¿no? La civilización. Bien. Tenemos entonces un posicionamiento respecto de lo propio y de lo ajeno, y esto da cuenta entonces de la pluralidad, ¿no? Es decir,
la filosofía se bate en la pluralidad. Hay muchas posiciones, no tiene por qué haber una. Página 12, primer párrafo, hacia el final del primer párrafo, un poco más de la mitad del primer párrafo. Solo así la filosofía, como pensamiento único y universal, puede alentar y actualizarse en la pluralidad. Es decir, la filosofía es unidad, pero se bate, se confronta, se discute en el desacuerdo, en la pugna, en la pluralidad. Y en cada filosofía particular o singular está el todo, ¿sí?, de la filosofía. Y esto es lo interesante. Es un todo, pero que en cada parte también está ese todo, jugando de alguna manera, siendo visto de alguna manera. Nosotros miramos el mundo desde una determinada posición. Generalmente la Argentina es prácticamente el fin del mundo. La de América Latina es la de los desclasados, desposeídos, colonizados, por lo menos a nuestro entender, ¿no? Los pueblos oprimidos. Entonces, la filosofía, y acá viene una tesis muy importante, se enraiza, echa raíces en el suelo, y ese suelo es la nación. Esto es muy importante. Todo el componente telúrico, ¿no?, de tierra, suelo, del pensamiento de Astrada, es, casi diría, el vaso comunicante, no es el canal que nos lleva a todo el pensamiento latinoamericano más allá de Astrada, ¿no? Es decir, el suelo, la tierra, la pacha. Entonces, es la nación, pero no encerrada en determinados límites territoriales o nacionalidades. Porque eso, claro, todos sabemos, los límites son muy arbitrarios y generalmente los pueblos de fronteras tienen mucho más en común con el pueblo que está del otro lado que con la capital o la ciudad que está a muchos kilómetros. Las fronteras son artificiales. Son limitaciones que no van al, digamos, que son arbitrarias, que se podrían caer tranquilamente. Entonces, la filosofía no se queda en ese límite, porque sabe que ese límite es convencional. Va más allá, ¿no? Busca la universalidad, va más allá incluso del tiempo y del espacio, ¿no? Es decir, busca lo universal, busca la unidad permanentemente. Y la pregunta acá es ¿cómo? ¿Cómo se puede ir más allá de esa limitación? ¿Se puede saltar el tiempo, por ejemplo? Bueno, esos problemas, esas paradojas. ¿Se puede saltar el espacio, es decir, salir del espacio? No. Bueno, la filosofía intenta pensar eso. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a través de una comprensión interpersonal, ¿no? Es decir, en este caso sería internacional. Las personas tratan de comprenderse unas a otras. Bueno, la filosofía trata de comprenderse mutuamente a través de las naciones. Y claro, se supone que hay una reciprocidad, ¿no? Es decir, que están todos, esto es un gran problema, vamos a ver después, para la filosofía intercultural. Se supone que están todas a la misma altura, al mismo nivel, que hay una cierta igualdad, que lo que vale para uno vale para el otro. Bueno, y se supone, ¿no? Esto es muy interesante como propuesta, tiene una cantidad de problemas, que es que, claro, las naciones de centro son naciones de centro. Y no van a dejar de serlo porque discutan de igual a igual, si es que están dispuestas a discutir de igual a igual con
con las filosofías de la periferia, ¿no? O sea, con los pensadores de la periferia. Se supone que sí, pero el se supone es una declaración de idealidad, de algo que es ideal. Bien, entonces, esta discusión interpersonal, interfilosófica o internacional tiene como meta, como objetivo, el desarrollo, el mejoramiento, ¿no? La perfección del ser humano, pero también el acercamiento entre los pueblos. Y así concluye en la página 13 abajo. Sobre todo aquellos pueblos que tienen todo algo común, ¿no? Una gran cantidad de cosas común. Por ejemplo, un mismo idioma. Claro, es el idioma del colonizador, no olvidemos. Pero también tuvo una tradición histórica de la conquista y colonización también, ¿no? Y esos pueblos tienen que acercarse más, ¿no? Uno realmente, sobre todo hoy, estamos hablando 70 años después de este texto, cuesta creer que conozcamos tan poco de Latinoamérica. Uno puede entender que es difícil viajar, que digamos, no son destinos de viaje, hay que gestionarlos mucho, hay que hacerlos de determinada manera, salvo los más turísticos, ¿no? Pero aún con las dificultades de viajar, cuesta mucho entender que conozcamos tan poco de música, de comidas, de costumbres, colores, de nuestra cultura latinoamericana, de los distintos países de Latinoamérica. ¿Nos resulta fácil o nos resulta complicado distinguir acentos, por ejemplo, ¿no? Distinguir un acento peruano de un acento colombiano. ¿Es fácil o es difícil? Bueno, yo creo que siempre acá hay como un largo camino de acercamiento, de conocimiento, fundamental para crear una cultura. Es decir, tenemos todo por crear, está pensando en ese sentido, Estrada. Es una cultura que tiene un gran potencial de creatividad, de creación, con intereses comunes, a veces complementarios o con una orientación similar. Bueno, esa unidad es Latinoamérica y eso es lo que tenemos que trabajar. De nuevo, está adelante. Y para trabajarla en serio, uno podría reforzar esta tesis y decir, la unidad latinoamericana se tiene que dar a nivel cultural. Ese es el nivel fundamental para que se dé la unidad. De conocimiento y de interacción de los pueblos. No se va a dar a nivel político, o se puede dar y dejar de dar, como nos pasó en el siglo XXI. Pero la unidad fuerte, en serio, va por abajo, es entre los pueblos y es a nivel cultura. Eso es fundamental. Por eso hablábamos recién de comidas, de vestimenta, de músicas típicas de los lugares, conocimientos, ¿no? Y fíjense qué interesante, así como uno, digo, para ver todo lo que nos falta de acercamiento en este punto, lo difícil que es viajar a un país latinoamericano se complementa con que la moneda de cambio es el dólar. Y se complementa con que también la música, ¿no? Las películas, las comidas, son del norte, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir? Es más probable que conozcamos la última canción de moda que circula por el mundo, que conozcamos canciones típicas de Ecuador o de Venezuela. Entonces, y por eso insistía mucho en
estamos en una época con grandes avances tecnológicos, que bueno sería aprovecharlos para esos acercamientos, ¿no? Bueno, esos acercamientos son claves y muchas veces están dificultados por una serie de odios, de nacionalismos berretas, que no tienen nada que decir en este punto, que son generalmente odiadores de los países vecinos, que si conocieran un poco de historia, sobre todo del siglo XIX, verían que es la gran estrategia de Inglaterra para conseguir comercio monopólico con cada uno de los países, ¿no? Dividir a Latinoamérica, que no se forme una suerte de gran unidad de estados latinoamericanos y entonces poder comerciar con países débiles, ¿sí? y conseguir exclusivamente la materia prima que le va a permitir potenciar su revolución industrial. A partir de ahí se exacerban esos odios, ¿no? de países cercanos que no hacen más que impedir y bloquear esta unidad latinoamericana que estamos marcando acá, ¿no? Por eso digo, es un desafío todavía muy interesante y muy por delante. Bien. Bien. Para redondear un poco entonces este asunto, la cuestión de la nación, la cuestión de lo propio, la pregunta por lo propiamente americano y la pregunta por la nación están empalmadas, ¿no? Es decir, dar con aquello propio es una manera de mostrar cuál es la particularidad de la nación y también cómo se puede llevar a cabo este acercamiento de los pueblos que está pregonando acá Carlos Astrada. Porque bueno, justamente es muy importante entonces construir una suerte de universalidad o de instancia común universal. Y uno podría decir prioritariamente, ¿no? Y lo da el texto para decir eso, sobre la unidad latinoamericana. Y luego, a partir de esa unidad latinoamericana, abrir el juego a la pluralidad de filosofías regionales a nivel mundial, al diálogo internacional mundial, digamos. Pero la instancia universal, inmediata, digamos así, de diálogo, de acercamiento, de tratar de encontrar lo común o lo complementario o aquello que unifica en la diversidad, manteniendo la diversidad, es este escenario latinoamericano. Claro, es inevitable de alguna manera preguntarse acá, bueno, ¿y cuáles son los signos de aquello propio, nacional, argentino, latinoamericano? Bueno, eso va a venir ahora en lo que sigue, en otros dos apartados que hemos seleccionado de este libro, Metafísica de la Pampa, y para no extenderme demasiado, lo vamos a retomar la clase próxima. Así que frenamos acá, en la página 13, retomamos la clase próxima en la página 15 para una metafísica de la Pampa.